Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles a escucharla. Todos estos días les he venido hablando de que el decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, no significa que realmente cree en el Señor Jesús. Este es un tema que yo quiero metérselo en la mente a todos ustedes, que una cosa es decir yo creo y una cosa es yo le creo a mi Señor Jesús. Porque creer, todo el mundo cree. Ya se los dije en 2 días anteriores, los borrachitos, los drogadictos, los adúlteros, las prostitutas, los ladrones, los sicarios, los políticos, al presidente, todo el mundo cree en el Señor Jesús, todo el mundo, y también los protestantes, los testigos de Jehová, los adventistas, la luz del mundo, y etcétera, cuanta iglesia se hayan inventado, todos creen. Los malos católicos creen en el Señor Jesús, pero que de eso no se trata, y es la parte que yo quiero que entiendan. Si usted no le obedece a Dios, a Jesús, en sus mandatos, de nada te sirve decir yo creo, porque para eso está escrito Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán: nosotros, Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Señor, nosotros predicábamos tu palabra, alabábamos tu palabra, idolatrábamos tu palabra en todas partes. Y el Señor les responde: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Es por esas palabras que yo les digo a ustedes que no basta con solo decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, yo ya soy salvo. Hay es que obedecerle sus mandatos. Así como el Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes. Quien los reciba a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Eso está escrito en la Biblia, muchachos. Por eso, cuando un protestante tomó la absurda decisión de irse, bendito sea Dios, ahora cree estar con Cristo. Y es cuando más lejos está de Cristo, porque no le obedece. No le obedece. No, pero César, nosotros no tomamos, nosotros no bebemos, nosotros no fornicamos, nosotros no adulteramos. Oigan a estos, nosotros, de pronto usted, pero los demás sí, y son de su congregación. Y por eso Dios los va a juzgar. Por eso también debemos dejarnos guiar, no por un sacerdote, no por alguien que nos venga a predicar la palabra de Dios. Debemos dejarnos guiar por lo que está escrito en la palabra de Dios, que es Cristo. Y Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, cuando una persona vaya a hablarles en el nombre de Dios, qué bueno, muéstreme en la Biblia que eso que usted está diciendo es la verdad. Si está en la Biblia, lo analizaré y le creeré. Pero permítame también dejar que yo analice las cosas, porque si a una persona le va a llegar a usted allá con Éxodo 24, donde te va a decir: no te harás imágenes de lo que haya en el cielo, en la tierra, no te postrarás a ellas ni las adorarás, pareciera que estuviera hablando de las imágenes de la Iglesia Católica, y de eso no se refiere. Entonces también debemos ser prudentes al analizar esa situación. Bueno, vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles 8, 1b, 8. Iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los discípulos, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia,
penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a los hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro, anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esto que está escrito, que lo vamos a escudriñar, tiene que ver con lo que les acabo de decir también. Y es que en aquel día se desató una violenta persecución por la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron. Y es que hubo un gran temor por aquel tiempo, porque comenzaron a perseguir para matarlos y meterlos en la cárcel a todo el que fuera cristiano. Por aquella época todavía no se le iba a llamar cristianos a nadie. Ahí se les llamaba a los nazarenos, creo que se les llamaba. A los nazarenos, creo que se les llamaba, y ellos huyeron. Dice aquí la historia que los únicos que no huyeron fueron los apóstoles, se quedaron allí en aquel sitio predicando la palabra de Dios. Y dice que a donde ellos iban, predicaban la palabra de Dios, y ellos creían por los signos que ellos hacían. Veían los signos y decían que hacían milagros y todas las cosas, y estos hombres creían a la palabra de él y se convertían. Yo les dije ahora, si alguien va a su casa a predicarle la palabra de Dios, asegúrese que lo que está diciendo está en la Biblia y que esté bien interpretado, porque mal interpretado también te puede llevar a la condenación. Entonces, mucha atención en esa parte. Continuemos en esta parte. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban, hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Saulo es Pablo, solo que en ese momento Saulo pertenece a una religión. ¿Cuál religión? No es la de Cristo, es la de los judíos, la religión de Moisés, la que Moisés había instituido desde hacía unos miles de años atrás. Y ellos cuidaban celosamente los dogmas, los mandatos, los mandamientos que estaban escritos en las tablas, y ellos cuidaban celosamente esto, y todo el que se saliera o no hiciera lo que estaba escrito de acuerdo a la ley de Moisés era ejecutado, apedreado. Eso le pasó al pobre Esteban, que fue ejecutado, apedreado, porque estaba por fuera de las normas de la ley de Moisés, y por eso fue apedreado. Ayer Esteban les decía duros de cerviz, faltos de Espíritu Santo, y este hombre que es Saulo pareciera que estuviera trabajando en el nombre de Dios, y efectivamente él creía que estaba haciendo bien las cosas. Él creía que estaba yendo a perseguir a los cristianos en el nombre de Dios, porque creía que ese era el camino correcto, que ese era realmente lo que la ley le ordenaba, que todo el que estuviera en contra de la ley de Moisés debía ser ejecutado, perseguido, y él lo estaba haciendo bien. Vamos a agregar un pedacito. Arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos. Pero acá viene un personaje hermoso, Felipe. Creo que mañana nos va a tocar Felipe cuando se le acerca ay, bendito sea, bueno, mañana lo leemos, mañana le digo quién es. Felipe va y predica la palabra de Cristo.
Óigalo bien lo que está diciendo aquí. Predicaba la palabra de Cristo. Quiero decirles a todos ustedes que por ese tiempo no había nada escrito, nada. No habían escritos. En esos primeros días solamente se repartía la fe de boca en boca. Felipe era uno de los discípulos de Jesús y Felipe recibió la doctrina de Jesús durante esos 3 años. Jesús les ordena: vayan, prediquen, hagan que todos los pueblos sean discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. A ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito, el Espíritu Santo, que les dará a entender todo lo que ustedes deben enseñar. Y por eso Felipe no tenía nada escrito. Felipe anunciaba la palabra de Cristo tal y cual se la habían enseñado a él. Y el Espíritu Santo se la revelaba. Y el Espíritu Santo le revelaba lo que tenía que decir. Porque así también está escrito: cuando los vayan a juzgar, no se preocupen por lo que van a decir. El Espíritu les enseñará qué decir en ese momento. Pues Felipe, cargado de Espíritu Santo, decía lo que Cristo les había enseñado que deberían ir a enseñar. Y eso es lo que hacía Felipe: enseñar la palabra de Dios de Cristo. Y la enseñaba tal y cual. Las escrituras vienen después. Pablo comienza a escribir cartas y ya vienen los evangelistas y comienzan a escribir para que no se les olvide todo lo que Jesús hizo. Y esos son los primeros escritos. La Biblia todavía no se ha creado. La Biblia va a pasar 380 años, 382 años para poder que se escriba, para que poder que se reúna todo lo que estos discípulos enseñaban. Y por eso hoy les estoy indicando ciertas cosas. Esteban, de muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. El que recibe el Espíritu Santo se llena de alegría. Recibe el Espíritu Santo. Yo lo viví, muchachos. Es que yo lo tengo que decir por experiencia propia. Hace 20 o 30 años que yo hice ese cursillo de cristiandad y yo recibí el Espíritu Santo. Se me fue revelado, gracias a Dios. Y sentía esa emoción y esa alegría y ese deseo de predicar la palabra de Dios y de abrazar al mundo. Yo lo viví. Y no por ello tengo que salir a decir por ahí en la calle que el Espíritu Santo se me presentó a mí y me dijo: César, ve y funda una nueva iglesia. Y entonces tú predica la palabra de Dios porque ya recibiste el Espíritu Santo. Oigan a estos, óiganlos. No, señor, yo recibí el Espíritu Santo para obedecer la palabra de Dios, no más. No para montar otra doctrina, no para salirme de la Iglesia Católica, sino para obedecer lo que Cristo nos dejó estipulados y enseñados. Vamos a seguir avanzando. Salmo 65. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios: qué temibles son tus obras. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Cuando uno, en este caso yo, César Arturo Arias, lleva el Espíritu de Dios adentro, busca uno es obedecer todos sus mandatos, todos. Por eso he dejado de ser pecador. No, tengo que confesarlo, que soy pobre criatura de este mundo que predica la palabra de Dios, pero que le cuesta trabajo sostenerse en la palabra, porque uno que otro pecado me sale, uno que otro pecado. Y yo les he dicho a ustedes, uno peca de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, o de los 4. Y yo de pensamiento seguramente que peco todo el día.
desde que me levanto hasta que me acuesto, y seguramente que hasta dormido peco. Y digo que peco muchas veces porque uno a veces tiene pensamientos absurdos, como por ejemplo, me pongo a ver las redes sociales y veo que un sicario entra a un establecimiento y mata al dueño del establecimiento. Y cuando veo esas escenas, maldito, hombre maldito que fue capaz de ir a hacerle daño a otro hombre. Ahí estoy pecando, estoy maldiciendo a un hombre que entró a matar a otro, porque siento la rabia, la ira, la impotencia. Ayer veía un video donde el papá entraba con el niño a comprar en una farmacia. Entra un sicario detrás y mata al papá delante del niño, y por cosas del destino el niño no resulta lesionado, pero le mataron al papá delante del niño. En Cúcuta, un sicario cojo entra persiguiendo a un hombre, y ese hombre era un líder cívico, y lo mata. Uno siente ira, rabia contra esas personas, y resulta que eso es pecar. Uno no debería sentir ni ira ni rabia, pero como somos humanos, la sentimos. ¿Cuántas veces he pecado? 3, 4, 5, y cada vez que me acuerdo de esas escenas, vuelvo y peco. Entonces uno peca mucho de pensamiento. Por eso los hermanos separados no deberían decir tontamente que ellos no pecan, porque la Escritura dice que hasta el más santo de los santos peca 7 veces diarias. Hasta el más santo de los santos peca 7 veces diarias. Por lo tanto, uno no debería salir a decir en la calle o estar en su casa diciendo yo no peco, yo no cometo ningún pecado, porque eso es engañarse uno mismo. Y así está escrito también: el que dice que no peca se engaña a sí mismo también. Entonces continuemos entonces con las Escrituras. Vamos a seguir reflexionando sobre lo que está escrito y sobre lo que Dios nos quiere decir en este día. Y pónganle mucha atención a este evangelio. Bueno, voy a terminar con el Salmo nuevamente diciendo: aclamad al Señor, tierra entera. Todos deberíamos dejarnos guiar por lo que Jesucristo nos ha enseñado y nos enseña. Oiga, estoy cometiendo un error. Jesucristo, ¿qué haría en este caso? ¿Qué diría? Y dejarme guiar, proclamar la tierra al Señor. Vamos a leer el Evangelio. Es una continuación de lo que leíamos ayer, Juan 6, 35 al 40. Esta es la voluntad del Padre, que todo el que vea al Hijo tenga vida eterna. Antes de empezar a leer nuevamente, de pronto alguien haya llegado allí nuevo, les he dicho, lean Juan 6, todo el capítulo 6, léanselo todo, desde el 1 hasta el 67, no sé si ahí termina, en el 67, pero léanselo todo, porque todo ese capítulo 6 está dedicado a la Eucaristía, todo el capítulo 6. Todo el capítulo 6 es una enseñanza, es una pedagogía de Jesucristo, que Él se va a convertir en pan y en vino, que ese pan y vino es el pan, el cuerpo, y el vino, su sangre. Y es toda una pedagogía, pero que a ellos les va a costar trabajo entender. Pero como yo ya se lo estoy explicando a ustedes, ustedes van a ser juiciosos. Y cada vez que lean la palabra creo, se está refiriendo el que le obedece, cree. El que le hace caso en sus mandatos, cree. Si yo no le hago caso a los mandatos de Jesucristo, pero de todas formas creo, soy un mentiroso, me estoy engañando a sí mismo. Vamos a leerlo entonces. Esta es la voluntad del Padre, que todo el que vea al Hijo tenga vida eterna. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre,
que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y lo resucitaré el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si me hago entender, muchachos, todo el que diga, donde ustedes vean ahí, el que cree en mí, quiere decir el que obedece el mandato que yo les doy, porque yo los mando a ustedes. El que los reciba a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a mi Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Por eso yo le obedezco a mi Padre. Él me va a entregar todo, pero me va a entregar todo porque yo le obedezco a Él. Y así como Él me ha dado todo a mí, yo se los entrego a ustedes para que ustedes sean los que enseñen la palabra de Dios. Eso sí, el que los reciba a ustedes es como si yo mismo fuera el que hablara. Y aquí está escrito eso. Entonces, cada vez que usted lea, el que cree en el Hijo del Hombre es porque le obedece. Entonces, volvamos a interpretar brevemente esta frase. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá hambre. ¿Qué es el pan de vida? Jesucristo, ya se los dije, se convierte en pan y en vino. ¿En qué momento se convierte en pan y en vino? ¿En la imaginación nuestra? No. En Lucas 19:22, en la última cena, se convierte en pan y en vino. Por eso es que Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y también dice la palabra, yo soy el Cordero de Dios que el Padre entregó para la salvación del mundo. Veía un video ayer de un protestante. En toda cena, la última cena, había un cordero, porque en la ley de Moisés decía que el Sabbat, que es el día de Pascua, se debía comer cordero y pan insípido, pan ácimo, y se tenía que comer cordero. Y entonces, vea, muchachos, decía, les voy a mostrar una de las fotografías del cuadro de Jesús. Ustedes ven a los 12 reunidos y Jesús, pero yo no veo ningún cordero. Y luego mostraba otra foto de otro artista. Vea, aquí también aparece la última cena. Ustedes ven a todos, pero yo no veo ningún cordero. Luego no es la última cena, porque se supone que en la última cena debía aparecer un cordero, porque esa era la obligación. La ley de Moisés decía que el día sábado se comía un cordero para sacrificio. Y yo no veo ningún cordero. Y mientras él mostraba la imagen, yo veía a Jesús, el cordero. En la otra imagen, yo veía a Jesús, el cordero. Pero el protestante no lo veía. No veía el cordero. Él quería ver un animalito ahí echado, que era el que iban a sacrificar. Cuando Jesucristo a sí mismo se estaba sacrificando Él. Yo soy el cordero de vida, que va a dar vida eterna. Él es el cordero. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Cuando levanta la copa, el pan, y dice, este es mi cuerpo. Ahí está haciendo ya el sacrificio. Este es mi cuerpo, y lo que está levantando es un pedazo de pan. Y luego cuando levanta la copa de vino, esta es mi sangre. Ahí se está haciendo el sacrificio del Señor. Y luego repite y dice, hagan esto en conmemoración mía, dando a entender que eso que Él hizo, nosotros debemos hacerlo como si fuera el sacrificio, único y último sacrificio, pero que nosotros lo íbamos a repetir cada vez hasta que Él volviera. ¿Cómo lo vamos a repetir? Cada vez que levantemos ese pan y ese vino, conmemoraremos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la Iglesia Católica conmemora al partir el pan desde los primeros días, cuando se le presentó a los discípulos de Emaús. Cuando fue a los discípulos de Emaús, Él se le hizo a un lado, ellos no lo reconocieron, Él les explicó todas las escrituras y no sabían que era Jesús. Solo cuando llegaron a la casa y Jesucristo partió el pan, inmediatamente reconocieron a Jesucristo, y Jesucristo desaparece. ¿Pero dónde queda? En el pan. Y por eso es que Cleofas le dice al otro, ole, ¿no ardía nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo cuando escuchábamos todo lo que nos predicaba? Y solamente lo vinimos a reconocer cuando partimos el pan. Eso lo entendemos los católicos, pero los protestantes, por dejarse guiar de un pastor mentiroso,
que es un aliado de Satanás aquí en la tierra, no lo reconocen. Porque ellos ven sabiduría humana en las cosas que es sabiduría divina. Y es muy difícil que un hombre mortal entienda las cosas de Dios. Y por eso estos hombres prefirieron salirse de la iglesia católica y pertenecer a una iglesia protestante, porque le meten sabiduría humana a las cosas de Dios. ¿En qué lógica humana cabe que un hombre se va a convertir en un pan? ¿En qué lógica humana? En ninguna. ¿En qué lógica humana se va a meter que el vino se va a convertir en sangre? En ninguna. ¿En qué lógica humana se va a meter que Él es el Cordero y se va a entregar a sacrificarse? Y efectivamente sucede. El Viernes Santo lo crucifican, lo azotan, lo crucifican y muere en la cruz. ¿En qué lógica humana cabe eso? Eso no cabe en ninguna lógica humana. Como no cabe en la lógica humana, ¿qué debemos hacer? Habla, Señor, que tu siervo escucha, no más. Por eso Tomás se equivocaba. Tomás decía, hasta no ver, no creer. Y Jesús le dice, dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen. Brevemente aquí este final. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis, todo lo que me da el Padre vendrá a mí. Y el que venga a mí, no lo echaré afuera, porque ha bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré. Todo el que vea en Él y crea, yo lo resucitaré. Y ahí es muy entendido entonces lo que dice en Juan 6:53. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Dándonos a entender que definitivamente quien coma la Eucaristía y viva en la Eucaristía no tendrá sed, no tendrá hambre constantemente. Y yo lo resucitaré el último día. Jesucristo lo ha dicho. Yo lo entiendo, muchachos, y muy claro. Ojalá ustedes también, y lo prediquen de la misma manera a sus hijos o a sus familiares. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.